Rutina de estudio básica para la improvisación de jazz en el piano. ¿Qué tal, queridas pianófilas? ¿Qué tal, queridos pianófilos? De eso vamos a hablar hoy. Digamos que el mundo de las rutinas de estudio puede ser infinito, así que yo lo que les voy a comentar es más o menos cómo yo me he armado rutinas, sobre todo cuando uno no es pianista de jazz o todavía no se cree competente y quiere prepararse para hacerlo. ¿Qué cosas en la práctica? Porque vos sabés que en este canal siempre hablamos de cosas que funcionan y prácticas. ¿Qué cosas en las prácticas debería yo ejercitar para prepararme para poder salir a improvisar jazz? Acá se voy a presuponer que sabés algunas cosas, porque así no vamos a hablar de conocimientos o leyes musicales, sino de justamente de cómo practicar. Saber es bueno, saber es importante, pero también es importante que el conocimiento no te condicione. O sea que a la hora de diseñar estos ejercicios yo pensaría en que, bueno, estudiaste, ¿sabes? Ahora la idea sería ver cómo lo aprendido se convierte en praxis, se convierte en reflejos de tu cuerpo para que produzcan música, digamos, ¿no? ¿Cómo vos vas a hacer para todo lo que estudiaste se meta en el cuerpo, se desaparezca por ahí y emerja tu música natural? Así que yo lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir una vez más. Yo haría Heinom, Anon, el Anon, por lo menos un tiempo mi ejercitación era la de hacer los primeros 30 ejercicios, que me llevaban más o menos unos 20 minutos. Capaz que pueda hacer mucho. Igual yo hoy te voy a pasar una rutina un poco pesada, después vos fíjate si le querés sacar algo. O si en base a eso podés agregarle. Otra de las cosas que podés hacer con el Anon para que sea menos es hacer un día los primeros 20 ejercicios que te llevan unos 10 minutos más o menos cuando están aprendidos, y el otro día del 20 al 30, el primero, y así vas alternando. Los haces los 30 pero no todos juntos, no te comes 20 minutos. Que también digamos del 20 al 30, como son más largos, también te llevan 10 minutos. Tengo un video de cómo estudio el Heinon que te lo dejo por ahí. Después agarraría licks a modo de ejercicios, ¿no? O sea, como vos, digamos, practicar como una gimnasia, un lick que te gusta y practicarlo, o sea, y que te cuesta tocarlo, practicarlo, no sé, agarrar el reloj y tocarlo durante 5 minutos. Lo aprendas o no. Yo más que vos te pongas 2 horas con algo hasta que salga, prefiero que vos practiques en esas 2 horas muchas pequeñas cosas en pequeños trozos de tiempo, pero durante muchos días. Te aburre menos y aprendes más cosas. Al pasar los días va a pasar de que vos empezás a madurar un montón de licks. Y esos licks yo los sacaría de tus sesiones de improvisación. Cuando improvisás, ves qué te cuesta, qué te gustaría tocar, y ahí lo diseñás como ejercicio y te lo estudias. O de métodos que veas por ahí que te gusta, que funcionan, una frase que te gusta, que la ves por ahí, te la copias y la estudias como ejercicio. Entonces hay una listita de 5 o 10 ejercicios para estudiar diariamente. Cuando te los aprendes y si querés seguir estudiando y te duran las ganas, agarras otros licks nuevos y los vas a estudiar. Progresiones con alguna dificultad. Digamos que agarraría una progresión y trataría de hacerlos, por ejemplo, si te cuestan tocar novenas, con trecenas, con oncenas, con alguna sustitución especial. Digamos que te las estudies y las pases por todos los tonos o al menos por los tonos más importantes. Yo pensaría en 6 tonos, o sea, 3 tonos con alteraciones sostenidas y 3 tonos con alteraciones bemoles. O sea, digamos, qué sé yo, de sol, de re, de la, que tenés hasta 3 alteraciones, 3 sostenidos, de fa mayor, de si bemol, de mi bemol, que tenés ahí bemoles, como para decir, bueno, y esas progresiones estudiártelas. Lo mismo, ponete, no sé, 5 o 10 minutos de esa progresión y si no la aprendiste lo dejás para mañana, pero a lo largo de los días va a ir madurando. Estudiaría un estándar a la semana, o sea, agarrar un estándar y tratar de sacarlo bien pulidito. Yo le suelo agarrar, cuando agarro una canción nueva, le suelo sacar bastantes cosas sobre cómo armonizarlo, cómo rearmonizarlo, qué escalas usar para los solos, sacar ejercicios de esa canción. Te dejo acá un video de cómo agarré Only You y le hice ese laburito para si te querés dar una idea. Si no, vos agarrá, pero sería lindo que un estándar por semana por un tiempo, al menos hasta que tengas un buen repertorio, te aprendas. Y agarrar, ahora que está, antes yo me hacía grabaciones de bajos, pero ahora que tenés es más, con el sonido del piano es re feo, pero ahora que tenés todo, internet, YouTube y todo eso, te agarraría esos ejercicios de Eversol y agarraría al menos 5 estándares, si podés más, pero si no 5 estándares por día, digamos como terminar tu sesión de estudios improvisando lo que te salga, así, como divirtiéndote, jugando. Te pones una pista y tocas arriba. De última, agarra 5 estándares y tocate los mismos 5 por varios días. Y de paso, de esas sesiones, extraes ejercicios. ¿Ves qué cosas quisieras tocar y no te salen? Y le vas dando. Y yo ahora te voy a pasar también una serie de recomendaciones de qué cosas aplicarían los solos para que también sean más entretenidos. Uno dice, ya me acaban las ideas. Bueno, acá te voy a pasar ideas para que no se te acaben nunca más. Me voy al piano. Vamos a agarrar Hojas Muertas, por ejemplo. ¿Conocen la canción? Porque digamos que de paso está como facilita.
para que uno se sepa la armonía, ¿no? Cómo funciona. Así que entonces ahí iríamos, por ejemplo. Vamos, voy a improvisar un poquitito. Y ahora voy a decir, tocar octavado. Es un recurso sonoro distinto y vas a ver como que ahí te da un refresque en tus ideas de solo. Solear con acordes. Solear con acordes. Te arma como una cosa tipo así como orquesta, digamos, que también es un recurso más que va haciendo que varíe tu sonoridad. Tararear el solo, esta es infalible. Aunque no cantes pegado lo que vas a tocar, pero al tararear te van a salir frases distintas, mejor pensadas, porque vas a acudir más a tu instinto, y en el instinto ya tenemos, viste, como, digamos, una coherencia musical, nuestra musicalidad, que emerge nuestra musicalidad en el solo. Fíjate cómo suena. Tocar melodías simples como una canción. O sea, que no penses en un solo que la rompe, sino como si estuvieras componiendo la canción así nomás, fíjate. Tocar melodías simples. Y después también tocar rapidito, tupidito, tratando de no dejar espacios. Fíjate. Tocar tupidito. O sea, estamos hablando que si tocas tupidito y después tocas como una canción, vas como alternando, ¿no? Y eso te va dando unos sonidos que se refresca todo el tiempo. La típica, preguntas y respuestas. Mira, pregunto con la melodía, respondo con acordes. Preguntas y respuestas. Responde. Pregunta. Responde. Pregunta. Responde. Pregunta. Responde. Y eso podría ser, pregunto con ostinatos y respondo con octavas, digamos. Pregunta y respuesta es así también, como usar uno de estos shapes y cambiarlo por otro, volver a usar y así. ¿No? Tac, 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 tac. ¿No? Y de todas estas prácticas, de estos solos, extrae ejercicios. Justamente, vas tocando, divirtiéndote con el Abersol, te van a salir cosas que decís, ay, quisiera tocar esto pero no me sale. Entonces ahí extrae un ejercicio de eso, y eso después en tu práctica va a ser la parte de los shapes que vas a practicar como si fuese un ejercicio. Yo creo que con esto tenés para entretenerte. A mí me funcionó, o al menos yo a todo el mundo le hice creer que estaba tocando. Así que si a mí me funcionó, a vos te puede funcionar también desde aquí. Y si no, usa esta plantilla para diseñar tu propia rutina de estudio básica. Si te gustó, apoyame en Patreon, que tengo 4 hijos que comen de todo. Lo único que no comen es el plástico. Y no te pierdas mi curso de cómo aprender a tocar piano, blues en 30 días, que la rompe. Está ordenadito y vas a ver cómo salís volando. Dale like al video, suscríbete y contale a tus amigos. Arrivederci, pianófile.